Pues muchas gracias por este acto necesario para el recuerdo de nuestra memoria. La memoria es fundamental. La memoria es el recuerdo y la lucha de los que nos han precedido, y nosotros tenemos que recordar absolutamente a todos nuestros héroes, entre comillas, que son los que han muerto, fueron torturados y lucharon por las libertades democráticas. Quisiera hacer un recuerdo muy especial a la gente que lamentablemente no está, como Vicente Basanta, que fue muerto a tiros por hacer una pintada reclamando derechos sociales y democráticos por un policía que pasaba por allí y por el hecho de hacer una pintada lo mataron a tiros. Con lo cual quiero hacer un recuerdo muy emocionado a este compañero. Por otro lado, quisiera recordar que en este momento también hay varios presos políticos comunistas en las cárceles, con un montón de décadas de prisión, con una situación lamentable de falta de ayuda sanitaria, y que ha habido alguna huelga de hambre en solidaridad. Un compañero de la compañera de esta mujer, que lleva muchos años en la cárcel, que acaba de salir en tercer grado, a María José Baños, y a su compañero Marcos Martín Ponce, a Lucio García Blanco, gravemente enfermo con Parkinson y con lamentable ayuda sanitaria dentro de la cárcel. Con lo cual quiero hacer un recuerdo para estos compañeros que a su manera lucharon contra el fascismo, de una manera a su manera. Cualquier opción en aquel tiempo tan duro y criminal fue válido. Por lo tanto, tenemos que respetar a todos los compañeros que optaron por cualquier posición. Aquello no solamente fue un momento de cárcel y de represión, fue un montón de listas negras para los compañeros que lucharon en las fábricas, dando la cara en aquellos momentos. Las listas negras, en mi caso particular, fue bastante duro, porque me tuve que ir a un país extranjero para pasar un tiempo, aprender otro oficio y volver otra vez aquí, porque con mi oficio de tornero y fresador me era imposible conseguir trabajo. Con lo cual, las listas negras, que siguen jugando el mismo papel que entonces. Quiero recordar que en la huelga del metal de Cádiz hay un montón de compañeros en las listas negras con imposibilidad de encontrar trabajo, y algunos de ellos han tenido que ir a Inglaterra e Irlanda. Lo digo porque la situación ha cambiado, pero no ha cambiado a mejor desde el punto de vista de la clase obrera, para nada. Y en estos momentos estamos viviendo una situación de precariedad absoluta, donde los chavales jóvenes tienen imposibilidad de tener una vida propia. Tener una vida propia significa recibir un salario decente que te permita pagar un piso, que te permita tener una perspectiva de vida. Eso los chavales ahora lo tienen muy mal, y no solamente los chavales. Cualquier familia trabajadora está cobrando una mierda de salario, y entonces lo tiene. La situación, desde luego, no es mejor que antes en algunos aspectos. Yo estuve en un módulo que había aquí. Estuvimos 40 y tantos compañeros, quiero recordar, entre trabajadores del metal y maestros. Estábamos reunidos en el Colegio Pignatelli, y aquello pues fue una redada donde nos detuvieron a todos sin escapatoria posible. Estuvimos 9 días en comisaría torturados, paliza por la mañana, paliza a mediodía y paliza por la noche,
y despertarte en cualquier momento por cualquier motivo, durmiendo en piedras, en losas y con poco abrigo. La verdad es que para nosotros, después de pasar por la comisaría, fue una liberación subir a Torrero. Una liberación en el sentido de que acabaron las palizas y por lo menos llegaba a una situación donde te reencontrabas con los compañeros en aquel tiempo, que alguna compañera está por aquí de la joven Guardia Roja en aquel tiempo. Y quiero recordar que en aquel momento cumplieron una labor muy importante por los derechos de los jóvenes, y un saludo para la compañera. Nosotros en la comisaría, la verdad que fue una situación muy mala, muy mala. Es una situación donde yo personalmente perdí 10 kilos en esos 9 días, y donde el pantalón que llevaba se me caía porque no había carne donde sujetarse, ¿no? Eso sí, pues una situación, aparte de las palizas, es la tensión, el miedo de todos los días pensar qué te iban a hacer, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que hay que recordar que en aquel tiempo nosotros éramos uno más, nosotros no éramos especiales. Había miles de trabajadores en esa situación, miles de trabajadores. Muchos de ellos murieron a tirados por las ventanas en comisaría. Eso no lo debemos de olvidar. Y no lo debemos de olvidar porque la situación ahora, desde luego, va camino de un fascismo galopante al que tenemos que combatir. Y no se le combate nada más que con la movilización y la organización. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Durante aquellos años que nos detuvieron, que no nos detuvieron por casualidad, nos detuvieron por una razón fundamental. En aquel momento el movimiento obrero era la clave del asunto. El movimiento obrero jugó un papel fundamental. Aquí ni rey ni la madre que le parió. Fue el movimiento obrero que cuestionó el sistema de una manera clara. En aquellos momentos quiero recordar que el 75% de la población estaba en contra de la monarquía y de la transición. En aquel momento el movimiento obrero fue el pilar fundamental de la lucha popular. El pilar. ¿Por qué ahora no hay la misma situación que en aquellos momentos? Porque no hay movimiento obrero organizado que luche en la calle y en las fábricas. ¿Y por qué? Porque no hay organizaciones obreras que cuestionen al sistema de una manera clara. Porque estar afiliado a un sindicato no significa solucionar el problema. Estar afiliado a un sindicato ahora mismo es una mera afiliación a una serie de derechos legales, laborales, pero los sindicatos deberían de cumplir otra labor, aparte de esa, y es organizar a la clase obrera para que sea la protagonista. Porque quiero dejar una cosa bien claro: el día que la clase obrera tenga autonomía e independencia de clase, como tal, veríamos a ver qué pasa. La clase obrera lo crea todo, crea toda la riqueza, absolutamente toda la riqueza. Crea la riqueza de nuestros salarios, entre comillas, pero sobre todo crea la riqueza de los grandes, de los monopolios, de las multinacionales, de los empresarios. Por lo tanto, organizarse de una manera clara contra el sistema es fundamental, fundamental. Estar por estar no merece la pena, y lo digo claramente, no merece la pena, porque no vamos a cambiar las cosas. Las cosas se cambiarán con una lucha consecuente y directa contra el sistema. Conseguiremos lo que sea, pero o vamos a por todo o no conseguiremos nada. Es la práctica normal entre la socialdemocracia de negociar lo posible y no negociar lo imposible, que lo imposible es posible además. Por lo tanto,
hay que tener en cuenta esta cuestión. Por otro lado, quisiera recordar que en el año 77 creo que se hizo una amnistía en la cual los que estábamos en las cárceles, pues muchos de ellos salieron. Pero el problema no fue esa amnistía mínima, el problema es que esa amnistía fue para todos los criminales, asesinos del régimen franquista. Esa fue la cuestión. Todos los que son responsables del 500.000 de muertos y de las cunetas salieron de rositas, han muerto tranquilamente y nadie los ha juzgado. Por lo tanto, no existió una amnistía para el pueblo, existió una amnistía para los criminales y asesinos. Quiero recordarlo esto porque en aquel momento el fascismo, que necesitaba el capital, estaba en las calles pegando palizas por todos los sitios. Gracias a esta amnistía y gracias al apoyo o mirar para otro lado de los gobiernos de la época. Esto hay que recordarlo. Por lo tanto, un recuerdo para todos aquellos hombres y mujeres que cumplieron una labor fundamental. No quisiera terminar sin recordar que cuando estábamos en la cárcel, en aquel tiempo, ya lo dije en una charla que tuvimos hace un tiempo en la Asociación de Vecinos, quisiera recordar a las mujeres democráticas. Las mujeres democráticas en aquel tiempo eran un grupo de mujeres que eran madres o hermanas de presos, la mayoría de presos comunistas, pero que estas mujeres hicieron una labor extensiva. Yo no era del Partido Comunista, sin embargo la labor que hicieron estas mujeres es fue una labor fundamental. Nos traían comida, nos pasaban información entre la comida y utensilios, hablaban con nuestras familias, era el soporte fundamental en aquel tiempo de ligación con la calle. Por lo tanto, un homenaje de verdad que habrá que, lo he dicho más de una vez, habrá que tenerlo en cuenta, que el papel que jugaron las mujeres democráticas en aquel tiempo, y estoy hablando de gente normal, no estoy hablando de militantes exagerados, no, eran mujeres normales, madres, padres de los chicos que estábamos en la cárcel, de los chicos y no chicos. También recordar una cosa, bueno, antes de esto, lo de las mujeres quiero incidir porque creo que habría que hacer un recuerdo especial que se puede concretar en lo que sea, pero que habría que hacerlo. Gracias. Por lo tanto, en aquel momento la clase obrera cumplía un papel fundamental de lucha. Había que domesticarla, había que cargársela, había que cargarse a ese movimiento insolente que estaba en la calle, en las fábricas, haciendo asambleas, con una acción directa de asamblea, comisión obrera, que fue el preludio de lo que luego sería comisiones obreras. Pero que en aquellos momentos cumplía una labor de acción directa. Los trabajadores en aquel tiempo se organizaban en torno a asambleas, cuando se podían hacer asambleas. En el año 77 estaba legalizado o semi-legalizado hacer asambleas y una negociación directa con los empresarios. Ahora eso no es posible. Hemos hecho un retroceso muy importante en la labor de representación de la lucha. Por lo tanto, habría que intentar que el movimiento obrero fuera un movimiento obrero que fuera consecuente con la labor histórica que podría cumplir si estuviera organizado. Nada más, solamente muchas gracias a los que habéis hecho este acto, hay que hacerlos continuamente
y recordar a nuestros héroes y mártires. Salud, compañeros y compañeras.